son historias reales, de personas que cayeron y se levantaron. Porque el fracaso no es el final, es donde empieza lo mejor. Bienvenido a Historias de Fracasos con Final Feliz. Bienvenidos a este espacio, ya lo saben, Historias de Fracasos con Final Feliz. Yo soy César Agudelo, contento de estar aquí con invitados como siempre. Y hoy vamos a salirnos un poquito del esquema tradicional de este podcast, en el que ya ustedes saben que traemos invitados, nos cuentan sus historias de vida, los fracasos, las caídas que de pronto han tenido y cómo han logrado superarlo. Hoy vamos a salirnos un poquito de ese esquema, vamos a salirnos un poquito de esa margen, porque vamos a tener una conversación un poco distinta, y hoy vamos a hablar de un tema que sin lugar a dudas nos toca a todos, nos ha tocado y nos tocará en algún momento de nuestras vidas, y es el dolor. Pero no vamos a hablar del dolor solamente como un diagnóstico médico, ni vamos a hablar del dolor que produce la muerte como tragedia, ni tampoco del dolor como el duelo o como una frase bonita de superación. Hoy vamos a hablar de algo mucho más profundo, y es de lo que aparece en una persona cuando la vida le obliga a detenerse. Porque la vida es perfecta, marca sus ritmos, y cuando no le hacemos caso, pues a las malas la vida nos dice, hay que hacer un alto en el camino. Y de todo eso queremos hablar el día de hoy, porque hay momentos en los que el cuerpo empieza a hablar de una u otra forma, empieza a hablar, la pérdida empieza a confrontar, el control se empieza a romper, y entonces es cuando empezamos a preguntarnos qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida, qué no he dicho, qué no he hecho, qué estoy evitando, qué significa realmente sanar. Y para esta conversación, pues quise invitar al doctor Roberto Jairo Mejía. Él es director científico y coordinador médico de la clínica Balance del Dolor desde Colombia, en el departamento de Quindío, en la ciudad de Armenia, una de las mejores poblaciones que tiene Colombia, y pues con él vamos a estar hablando de todos estos temas. Así es que, doctor Roberto, bienvenido a Historias de Fracasos con Final Feliz, y muchas gracias por la invitación. César, muchas gracias a ti por esta invitación. Espero que a todos los oyentes podamos llegar y producir ese deseo de cambio a nivel de la coherencia del corazón, y siempre dispuestos a tratar de enseñar, dar lo mejor, y también de aprender de todos ustedes y de ti, César. Bueno, pues muchísimas gracias. De nuevo reitero el agradecimiento por haber aceptado esta invitación, y bueno, vamos a entrar en materia. A lo largo de todos estos años de experiencia, ya son más de 11 años con la clínica. ¿Cuántos años trabajando en el sector de la salud, doctor? 35 años, yo creo que sí, un poco más, pero 35 años. Disfrutando, aprendiendo, reconociendo de que hay momentos de resplandor, hay otros momentos también donde ha disminuido, digamos, toda esa fortaleza, pero siempre el servir está la consigna. Ok, 35 años, o sea que ya más o menos le vamos cogiendo el tiro a esto, ¿cierto? Bueno, Doc. Tienes toda la razón. No se deja de aprender, no se deja de reconocer de que estamos siempre en proceso de formación, y cada paciente, cada ser humano en el cual tenemos contacto, aprendemos, porque son seres únicos e irrepetibles. Entonces, frente a eso hay una gran realidad. Aprendemos minuto a minuto, segundo a segundo con nuestros pacientes. Así es, un aprendizaje constante. Y bueno, son muchos años de experiencia en donde seguramente has tenido la oportunidad de ver a personas en momentos en donde la vida como que deja de ser lo que conocemos, deja de ser esa teoría, y empieza a enfrentarse al dolor real. ¿Qué es lo que empieza a aparecer en una persona cuando llega a ese momento del verdadero dolor? Realmente cada persona tiene un devenir, pues un continuo en esa parte de la vida, y es dependiendo de cómo sus ancestros,
su antepasado, su, digamos, situación de cómo ha venido creciendo, cómo se ha venido desarrollando, donde ha tenido siempre una implicación en la parte y en la dimensión emocional, en la dimensión física, en la dimensión social, en la dimensión espiritual y en la dimensión mental, donde confluyen todas esas 5 dimensiones para decir, soy yo, soy aquello, soy lo otro. Pero cuando en ese devenir, en ese proceso, en el continuo desarrollo, hay una situación donde se rompe digamos, ese binomio de como bienestar o salud. Pero ¿por qué digo binomio? Ahí estoy solamente diciendo una parte del binomio, salud y bienestar. Y entonces la enfermedad, ¿será que es algo contrario a la vida? No, la salud y la enfermedad son parte de ese binomio, así como la vida y la muerte hacen parte de ese binomio. Pero cuando nosotros estamos más metidos en el otro, en los otros, en las cosas cotidianas, en las cosas de nuestro trabajo, y nos olvidamos de nosotros mismos, y aparece un evento el cual nuestro organismo en un momento dado no ha podido, digamos, solucionar por todas las capacidades que tenemos para auto-organizarnos o auto-curarnos o digamos, modelarnos, es que surge un síntoma o un signo que lo traducimos como enfermedad o como malestar, digamos fiebre o un dolor o una situación de malestar a nivel de nuestro estómago. Es cuando nuestro organismo, con toda la capacidad, no ha podido, digamos, controlar o solucionar un proceso inadecuado que minuto a minuto, segundo a segundo se produce en nuestro organismo. Es decir, nosotros diariamente perdemos 10 a 20 pelitos de nuestra cabeza. Diariamente se pierde, digamos, nuestras células de los glóbulos rojos, porque nuestros glóbulos rojos normalmente tienen 120 días de vida. Entonces, cada 120 días está recambiándose, bueno, diariamente, segundo a segundo, pero un glóbulo rojo tiene 120 días. Entonces, la idea es que nosotros no tenemos la misma sangre que tuvimos ayer, que tuvimos antier, que tuvimos hace una hora. Entonces, la idea es eso, poder entender que el cambio es parte de nuestra vida. Y si podemos entender eso, pues podemos ayudar a solucionar. Pero cuando no comprendemos eso, es que aparece esa situación de sentirse, digamos, como tocado y sentirse, digamos, con ese malestar de que influye en nuestro estado físico, pero también influye en nuestro estado mental y en nuestro estado espiritual. Ok, entiendo perfectamente. Ahora, uno pensaría dentro de lo poco que pueda llegar a saber acerca del dolor, que el dolor es algo que toca quitar, ¿verdad? Y entonces a la gente le da dolor de cabeza y se toma una pastilla, le duele la cintura y se toma otro medicamento. Pero también he escuchado que el dolor no es solamente es algo que hay que quitar, sino que también es algo que llega para revelar algo más allá de. Dentro de tu experiencia con el dolor, ¿qué nos puedes decir al respecto, Roberto? Me encanta que digas y cuentes eso, porque el dolor tiene una razón de ser. El organismo tiene una razón para producir ese dolor. Y la primera razón que nuestro organismo produce el dolor es para defendernos. Es decir, para estar alerta, para que nosotros paremos, hagamos un acto de caminar y pensemos, oiga, ¿por qué me está ocurriendo este dolor? Perfecto. ¿Por qué me está ocurriendo? Busco una ayuda y voy ante un médico que esté cualificado, que esté capacitado o al sistema para que me ayuden a entender el porqué de ese dolor. Pero también ese dolor tiene un para qué, y ese para qué solamente lo debe entender y comprender cada ser humano que tiene ese dolor, que vive ese dolor. Cuando uno solamente se queda en el por qué y busca el por qué insaciablemente a encontrar un nombre de ese dolor y relacionarlo con algo, es la mitad de un todo, y el otro todo se complementa realmente cuando busco ese para qué. ¿Qué me quiere decir mi dolor a mí? Mi dolor, no el dolor de
de mi esposa, no el dolor del otro, no el dolor, es mi dolor y eso, ahí hay una teleología para poder aprender. Y si podemos comprender ese para qué, podemos, te digo, sinceramente, desarrollar y que se solucione la mayoría de los problemas. El problema, la situación es que la mayoría del sistema de salud y los médicos lo que hacemos es tapar y frenar. Cuando tú tienes un dolor y lo que te digo, mire, tómete acetaminofén, tómese Advil, tómese Motril, tómese tal, estoy frenando ese proceso que viene desarrollándose dentro de ese organismo y solamente estamos bloqueando, pero el organismo seguirá generando esa posibilidad de autoorganizarse y como no puede autoorganizarse, entonces lo que hace es que sigue emergiendo ese dolor y sigue creciendo. Eso es lo que realmente no deberíamos hacer. No deberíamos hacer algo y tapar o bloquear sin entender el por qué y el para qué. Siempre hay que pensar en un origen. Cuando tú, imagínate un árbol y lo que más sale a relucir del árbol es las hojas, lo frondoso, lo verde, las ramas y los frutos. Esos son los síntomas y los signos que nosotros evidenciamos y le ponemos un nombre X enfermedad o nombre a ese dolor. Pero no estamos reconociendo que esas hojas y esos frutos se nutren por la raíz y es ahí donde que tenemos que atacar. Es el origen y no la expresión. Lamentablemente por la facilidad y por todo eso estamos trabajando más en la expresión y no en el origen, que es cómo se nutre ese problema o esa situación o ese dolor. Ok, tú mencionas algo y es entender el para qué de mi dolor. Si lo llevamos un poco al coaching, nosotros dentro del coaching hablamos mucho del para qué me pasan las cosas y eso me lleva a un despertar. Y ese despertar muchas veces no es causado por una inspiración, por una revelación divina, sino por enfrentar una crisis, un dolor emocional, algo que me hace confrontar mi forma de ver la vida. ¿Crees, Roberto, que el dolor también nos puede servir para llegar a ese despertar? Claro, indudablemente, como estoy diciendo, el dolor es una expresión de algo que está ocurriendo, pero ese que está ocurriendo nosotros no podemos negar que si yo tuve, pues me voy y me caí por las escaleras y me fracturo un brazo, pues inmediatamente sí, ese dolor aparece por esa fractura. Ahí hay una respuesta, digamos, de alarma en nuestro organismo. Pero ese es el dolor crónico, el cual es el más frecuente. Y voy a hablar de estadísticamente. En Colombia, el 53.6% de los colombianos estamos teniendo un dolor crónico y es aquel dolor que dura de una forma, digamos, persistente o discontinua por más de 90 días o 3 meses. Cuando yo tengo una situación de malestar subjetivo en el cual se expresa como dolor por más de 90 días, 3 meses, ya es un dolor crónico. Y ese dolor crónico debemos entenderlo y manejarlo como una enfermedad, no como un evento, digamos, de agudo para que yo tome alguna solución. Es esa situación de esas situaciones en la niñez, en la juventud, que han venido, digamos, hacen parte de nuestra ontología, de nuestro desarrollo como ser. Pues eso es lo que hay que tratar de entender, de que esos traumas, esos eventos, esas situaciones quedan a veces, muchas veces guardaditos, como ahí mimetizados o guardaditos como si fuera en la nevera, en el congelador, pero ante una situación, de un evento, de una pérdida de un ser querido, de una pérdida de trabajo, de un evento traumático en cualquier situación, hace que eso guardado salga y emerja como esa flor y eso que se muestra. Y estamos en ese momento viendo la flor, pero tenemos que reconocer cuál es el origen, por qué estaba guardado y qué es lo que hubo en ese evento. No todo es esa parte de esa información, esa historia, pero sí es claro, César, entender que el desarrollo también filogenético de nosotros como seres
humanos es fundamental, y es ahí donde está la teoría polivagal, la teoría de Stephen Porges, que es interesante por toda la relación con el sistema nervioso autónomo. Cuando decimos autónomo, no lo puedo manejar desde mi mente, pero sí es interesante cómo él trabaja, y sabemos de que hay dos palabras importantes en ese sistema nervioso autónomo: el simpático, que es el de huida de la respuesta, de cómo me enfrento ante las situaciones, pero también está el sistema parasimpático, de cómo me minimizo, me quedo quieto, como que me cohíbo. La primera es, digamos, el origen de nosotros, según la teoría, es que la primera, digamos, como el origen de los seres humanos es la parte de los reptiles, y un reptil que, digamos... Antes de continuar con el episodio de hoy, quiero decirte algo. ¿Sabías que según estadísticas de YouTube, más del 90% de las personas que están viendo este contenido no están suscritas al canal? Por eso quiero invitarte a que nos apoyes. ¿Cómo? Suscribiéndote ya mismo al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ni uno solo de todos los contenidos que estamos generando semana tras semana. Deja tu like, comenta, comparte con tus amigos para que este contenido llegue a más personas y así podamos seguir con nuestra tarea, con nuestra misión, con la meta de transformar vidas. Es algo que a ti no te cuesta absolutamente nada y a mí me ayuda un montón. Seguimos con el episodio de hoy y recuerda que es hora de vivir para vivir. Dimensiona o muestra como esa realidad es la tortuga. La tortuga, cuando tú vas a acercarte a la cara de la tortuga, ¿qué hace? Se mimetiza, se esconde y se cita. Es eso. Habla Stephen Hawking de que más o menos hace 600, 500 millones de años atrás, ese es el inicio frente al desarrollo del sistema, digamos, autónomo. Posteriormente, hace más o menos unos 400 años, está el sistema de defensa. Los pescados como escabullen el pequeño pescado o todos los en el mar para poder que no sean comidos o no sean tragados. Pero hace más o menos unos 200 millones de años es el desarrollo del sistema del vago, y va a hablar de una parte de ese sistema parasimpático, el vago ventral. Y algo muy lindo y bello que quisiera que pronto pudiéramos comentar es que hay en nuestro corazón un pequeño cerebro. Es decir, hemos encontrado que en el corazón hay más o menos 40,000 neuronas. 40,000 neuronas es un cerebro. Eso, 40,000 neuronas. Y en esas 40,000 neuronas se producen hormonas, así como se producen hormonas a nivel de nuestro intestino, como se producen hormonas a nivel de nuestro cerebro. Y es eso, esas 40,000 neuronas, hay una neurona que para mí es mágica, y su nombre es la hormona del amor, y es la hormona que es la oxitocina. Pero hay más hormonas. Si nosotros, y ahí es donde quiero decir, si nosotros pudiéramos trabajar más desde ese vago ventral, podríamos tener mayor coherencia social, mayor coherencia a nivel comunitaria, y las acciones de todos nosotros serían muy diferentes a la de solamente responder ante usted no hace esto y respondimos con un grito, que es el simpático, o usted no puede hacer esto, respondemos como el anterior, la tortuga, y nos quedamos quietecitos y nos encerramos en nuestro propio nido. Eso es interesante, César. Bueno, Doc, hablábamos al comienzo de esta pregunta de cómo un dolor después de cierto tiempo, después de 90 días, ya es un dolor crónico. Pero lo que sucede muchas veces es que nos acostumbramos a vivir con esos dolores y ya los hacemos parte de nuestra vida. Entonces hace que me duele el cuello y en lugar de buscar el médico, de buscar qué está causando ese dolor, me acostumbro y el dolor se hace parte de la vida. Lo mismo pasa con muchas situaciones si lo llevamos a otros ámbitos. Estoy en una relación sentimental que
que no me hace feliz, en la que vivo frustrado, que es una relación tóxica, pero me acostumbro a estar ahí. Estoy en un trabajo en el que el dinero no me alcanza, en el que no valoran mis capacidades, en el que no me siento realizado, pero me acostumbro a estar ahí. Eso hace parte muchas veces de querer tener el control de todo lo que nos rodea. Y por naturaleza el ser humano le tiene miedo al cambio, porque el cambio puede traer muchas cosas inciertas. La pregunta es, doctor, ¿qué pasa cuando ese trabajo, esa familia, esa relación empieza a mostrarnos que es hora de empezar a soltar el control y nosotros nos negamos a hacerlo? ¿Cómo se puede manifestar de pronto físicamente esa lucha entre lo que tengo que hacer y lo que no estoy haciendo? ¿Eso también puede llegar a causar dolor? Dijimos que somos seres humanos con 5 dimensiones: dimensión física, dimensión emocional, dimensión espiritual, dimensión social, que es la relación con nuestro trabajo, con todo nuestro entorno, con nuestra familia, con todo lo que hacemos, pero también la dimensión a nivel bueno, las 5 dimensiones en este momento. Lo importante es que todas esas dimensiones son, digamos, un mix. Hay un momento donde, digamos, tendrá mayor expresión la parte física, pero otro también mayor la expresión a nivel de nuestra sensibilidad, de lo que sentimos, lo que estamos pensando. El poder tener un equilibrio, no una situación estática, sino movible. Yo puedo esa parte física contrarrestarla con mi parte emocional, con mi parte social, con mi parte mental. Es ahí donde hablamos de que si solamente centramos nuestro trabajo y nuestra intervención en la parte de manejar el dolor físico, pues hacemos lo que hacen normalmente la mayoría de médicos: es tómese un Motrin cada 6 horas y le baja las cosas. No está solucionando ahí, pero le quita la intensidad, y eso no es curación. Pero sí es interesante que debemos en muchos de los procesos buscar curación. ¿Y por qué voy a hablar? El 2% de nuestros genes expresan para enfermedad. El otro 98% es para control, pero también es la epigenética, lo que se va, digamos, modulando o se va produciendo alrededor de esa expresión de los genes. La expresión de los genes es: produzco una hormona, produzco un neurotransmisor, produzco X o Y sustancia, o produzco X o Y respuesta. Eso es lo que, esa epigenética, lo que se va, digamos, moldeando, lo que se va acumulando durante el desarrollo de nuestra vida, es fundamental para poder entender el para qué y el por qué de ese dolor en ese ser humano. Sí, y me encanta que hayas dicho, bueno, y en la parte de coaching y todo eso es hacer consciente a ese ser humano de cuál es su dolor, por qué su dolor y para qué su dolor. Si hacemos consciente aquí en el ahora, tomamos herramientas. Pero si yo no hago consciente lo que me está sucediendo aquí en la hora, lo que hago es como eso: me quedo quietecito y me tomo solamente los medicamentos y pare de contar. O me vuelvo, digamos, en una búsqueda agresiva para poder buscar de que no con una cirugía, sino con 3, 4 o 5 cirugías, porque es lo que me está diciendo la otra, el médico, y yo confío en el médico y me toman las cirugías, pero cada cirugía es un evento traumático y se suma para que produzca más dolor. Total. Pero si en esa respuesta tenemos lo que hablamos, una coherencia desde ese vago ventral, desde esa coherencia, y ahí hay algo interesante. Hablamos de 3 cerebros. El cerebro en nuestro intestino, que tiene la gran cantidad de producir hormonas, neurotransmisores, todo eso, y las hormonas, neurotransmisores son cómo se da la información y eso cómo reproduce todas nuestras relaciones. El segundo cerebro que dijimos ya, el cerebro a nivel de nuestro corazón y el cerebro mismo a nivel de nuestra cabecita.
Mira que tenemos ese cerebro. El cerebro grande en nuestra cabecita es el que más ha producido daño en el universo. Pensamos de que hay que atacar y hay que producir la bomba de Hiroshima y todo esto. ¡Y! Daño Inmenso. Tenemos que agredir al otro y tenemos que matarlo y ta. Pero si yo tengo esa respuesta más desde la parte de mi coherencia, creo que las acciones son diferentes. Y más también desde la parte intestinal, que ese cerebro es cómo puedo ayudar a estar con mayor bienestar. Eso, 3 cerebros, pero lo importante es que podamos manejarlos adecuadamente. En unos hay que tomar decisiones rápidas y efectivas, como la parte de nuestro simpático de huida, la parte de quedarnos quietos y quedarnos callados y que el problema de pronto se vaya diluyendo con la parte de los reptiles en las tortugas, pero el ventral es cómo conecto con el otro, cómo me relaciono con el otro, cómo me relaciono con mi entorno, con mi empresa, para que si yo me conecto con mi empresa desde el corazón, pues busco que el ambiente sea amigable. 2 preguntas en una, Doc. Primero, ¿por qué le cuesta mucho a las personas mostrar esa vulnerabilidad? Y segundo, ¿quién sufre más? ¿El que se muestra vulnerable o el que decide nunca pedir ayuda para poder superar un dolor? Voy por lo último, las dos personas. Pero hay un mecanismo de defensa siempre, y lo hablamos desde la, digamos, teoría del duelo. El primer mecanismo ante un evento que ocurre es la negación. Yo no tengo esto, yo no puedo ocurrir. Se murió tu papá y me llaman, se murió tu papá. No, no puede ser, es que yo ayer hablé con él, hace 1 hora hablé con él. No, eso no es verdad, no tiene. Usted tiene eso, no, yo no tengo eso. Lo primero es negar. Que ese es un proceso de los 5, digamos, peldaños o momentos que hablaba, digamos, Elizabeth Kubler-Ross en la parte del duelo. Y el duelo, al final, si yo llego al 5º momento, que es la aceptación, puedo liberarme y volar como una mariposa abiertamente a mostrar todos mis colores. Pero si no logro pasar esos 4 peldaños antes de la aceptación, me quedo o en la negación o en la ira, que es la ira, el segundo momento es eso. El tercer momento es, digamos, como la negociación, si en Dios, si yo hago esto, puedo cambiar, si yo creo que puedo hacer esto, me mejoro. El 4º momento es el momento de depresión o tristeza, y el 5º momento es el momento de aceptación, no de resignación. Normalmente, cuando las personas llevan con un dolor mucho tiempo y vienen, digamos, haciendo y buscando soluciones, y vienen a 5 médicos, y viene esa danza de los medicamentos, esa danza de los tratamientos, esa danza de los médicos, al final dice, hay que resignarme, y se resigna, y es el peor momento porque es el más, la situación de mayor incompetencia para poder solucionar eso que lo siente diariamente, que lo vive diariamente. Está ahí. Claro, que está ahí y que está generando, digamos, una expresión para que, oiga, ven, busca realmente la causa de esto y solucionémoslo. Y no. La idea es que cuando se resigna es generar ese estado como la tortuga que hace quieto, nada más. Pero cuando yo acepto, y es lo que sucede muchas veces en los pacientes que vemos con cáncer, vivían una vida plena, les dan una noticia de cáncer, viene la negación, después viene la ira, todo eso viene, pero aparece ese proceso después de esa depresión y toman y aprenden en que, oigan, antes era esto, ahora soy esto, ahora no puedo hacer lo que hacía normalmente, pero sí puedo hacer otras cosas. Entonces ya empieza a entender, digamos, esa razón de ese proceso que se está dando. Viene la aceptación y dice, ¿sabe? Y uno le pregunta, cuénteme, ¿qué ha aprendido de su enfermedad?
Dice, ¿sabe que he aprendido más ahora que estoy teniendo este cáncer que cuando no lo tenía? Porque cuando no lo tenía estaba pensando en cómo ganaba dinero, cómo buscaba más, cómo tenía más propiedades, cómo tenía más carros, cómo tenía cómo tenía. Y ahora que tengo esta enfermedad, he aprendido a ser y a estar aquí en el ahora y saberle que el día de mañana es incierto y puede que no llegue. Totalmente. El día de ayer ya pasó y no más, pero lo que me queda es el ahora, y el ahora es para poder vivir conmigo mismo, con mi esposa, con mis hijos o con mi amigo o con lo que sea, pero eso es lo más hermoso que a veces no se reconoce en enfermedades catastróficas o en enfermedades de tipo como el dolor. Bueno, Doc, muchas veces esa aceptación no llega porque la gente no es capaz de soltar. ¿Cómo podemos o cómo manejan ustedes en balance en la clínica del manejo del dolor? ¿Cómo acompañan a una persona para que suelte lo que tiene que soltar y para que transite de esa resignación a la aceptación? Lo pregunto porque, digamos que en teoría todos sabemos que resignarse no es lo ideal, que la idea es aceptar, pero de ahí a la práctica a muchas personas se les puede complicar el llegar a esa aceptación. ¿Cómo es ese acompañamiento y cómo lo puede lograr una persona que de pronto en este momento esté pasando por una situación difícil y que quieran dejar de estar resignados para empezar a entrar en aceptación? Nosotros en Balance lo que hacemos es, primero, un trabajo multidisciplinario. El médico solito no puede hacer las cosas, el psicólogo solito no puede hacer todas las cosas, el trabajador social no puede hacer todas las cosas, ni el fisioterapeuta puede hacer todas las cosas. Es ahí donde uno habla realmente de un equipo multidisciplinario. Y la idea es que nosotros, sí, la entrada a Balance Clínica del Dolor en el 99% es por el médico, y por el médico donde hace una historia amplia de vida, una historia de cómo fue digamos, ese parto, si hubo traumas en ese parto, si hubo traumas en la niñez, si hubo trauma, y para llegar al momento de ahora y poder reconocer de que de hace 2 semanas o 3 semanas viene incrementándose el dolor y está 100 sobre 100 o lo que sea, o 10 sobre 10, y que las características de ese dolor. Es eso, pero en ese trabajo de nosotros, donde podemos definir hay unas técnicas o hay unos procedimientos en los cuales podemos ayudar a disminuir esa intensidad de dolor con la medicina tradicional china, con la homeopatía, con las esencias florales, con la parte de terapia neural o con la parte de los campos magnéticos, o también desde la medicina ortomolecular, donde le ayudamos con sueros, vitaminas, oligoelementos, aminoácidos. Pero también está el acompañamiento de nuestra psicoterapeuta en la parte de oírla, y en esa escucha hay también una doble vía, porque hay preguntas para poder que él se autocritique, se autoconozca, haya una autorreflexión, y es gracias a esa dinámica con nuestro psicoterapeuta, pero también la parte de nuestro fisioterapeuta el tocar esa piel, el poder manipular esa piel. Voy a decir la palabra, pero no es manipular, pero es estimular esa piel, hace que se estimule también el sistema nervioso periférico y a su vez el sistema nervioso central. ¿Por qué digo yo eso? Porque nosotros nacemos y cuando en ese desarrollo de ese óvulo con ese espermatozoide se juntan y se forman cigoto, después Sí. aparece la mórula, y en esa diferenciación de esas células aparecen 3 capitas. La primera capa, que es la del ectodermo, y esa capa del ectodermo da origen a la piel y al sistema nervioso central, periférico y central. Entonces, mira que la piel y el sistema nervioso central son hermanitos. Si yo le toco a la piel, estoy preguntando al sistema nervioso central. Si yo pongo y estimulo con una aguja, estoy tocando al sistema nervioso central. Es la expresión de nuestro cuerpo, de nuestra piel, es una expresión de lo que está sucediendo también adentro. Y eso es también
pero lamentablemente la mayoría buscamos, cuando aparece una lesioncita en la piel, aparecemos ¿qué? A esconderla. Y entonces le untamos una cremita y untamos un corticoide, que es lo más frecuente. Y claro, uno dice, ¡ay, me sané! Y se escondió. Pero el problema sigue. Eso es lo que hay que entender, de que nuestro cuerpo, nuestro dolor habla, nuestro cuerpo lo está expresando, la piel lo está expresando. Que si yo quiero tocar y calmar ese sistema nervioso central, pues toco la piel. Y eso es lo que hace la fisioterapeuta. Y la fisioterapeuta en ese momento, cuando hace todo ese manejo a nivel físico, pues está también hablando y conversando con ese ser humano para que haga una reflexión de cuál es su posición, cómo está sentado, cómo se está, digamos, levantando los objetos pesados, si hay un dolor lumbar o hay un dolor cervical, cómo está teniendo esa posición. Ahí es donde, pero también estamos trabajando desde la parte con nuestras enfermeras para cuando estén pasando ese suero por vía intravenosa, pues hablen con eso y le digan cómo se va sintiendo, cómo está haciendo, cómo está cambiando su vida, cómo está mejorando su alimentación. Que algo importante, lo que más nos inflama se llama alimento. Y por eso Hipócrates, que el padre de la medicina, decía que tu alimento sea tu medicina. Sea tu comida. Tu alimento sea tu medicina. Bueno, ahí quiero hacer una pregunta, Doc, y una frase que en algún momento escuché y dice que sanar no necesariamente es curarse. ¿Estás de acuerdo con eso o el que se sana definitivamente se cura? ¿Cuál es la diferencia? Yo sí pienso que sanar es un evento más positivo. La parte de manejar el dolor, disminuir la intensidad, no es curarse. Pero volvamos a como comencé. Es el binomio salud-enfermedad. Binomio. Eso uno no puede separarlo. Así como la vida y la muerte es un binomio que no puedo separar. Es un binomio. La luz y la oscuridad no podemos separar. Y algo aprendemos de los orientales. Entonces, el yin y yang. El yin, que es lo femenino, lo oscuro, lo quieto, lo tranquilo. Y el yang, que es lo agresivo, lo, digamos, enérgico, y que es el hombre. Entonces, el yang representa como el hombre y lo masculino. Y el yin representa lo femenino. No es malo. Es decir, que esa bipolaridad es la que hace que la vida sea dinámica, sea atractiva, sea, digamos, genere un proceso de desarrollo. Imagínate el día siempre con un sol. O imaginémonos esas, que yo no lo he vivido, pero cuando esos 6 meses en la Antártida, que son de noche todo el tiempo. Eso, y el ritmo circadiano de nosotros es de 24 horas. Nuestro ritmo circadiano es de 24 horas. Y algo muy interesante es los orientales, en la parte de la medicina tradicional china, es como ese ritmo circadiano tiene unos horarios, digamos, específicos para la mejor función de los órganos. Siempre y normalmente aparece ese paciente que empieza sus crisis de tos, que es el paciente que tiene dificultades respiratorias, tiene y tiene esa crisis, casi siempre se presenta entre 3 de la mañana a 5 de la mañana. Y para los orientales, pulmón funciona entre 3 a 5 de la mañana. El colon funciona, el intestino funciona entre 5 de la mañana a 7 de la mañana. Por eso el enema de limpieza, toda la parte debe ser ideal en esa mañana. Y es cuando siempre nos despertamos y lo primero que debe irnos al baño a evacuar. Y eso es como lo fisiológico. Eso es lo lindo. ¿Cómo funciona? Eso, entenderlo también es importante. Poder tener nuestros pacientes y poderlos encuadrar también en una parte de si son más simpaticotónicos, son más vagotónicos. Es decir, vagotónico es que esa persona que es gordito, tranquilo, que está quietecito, todo
y el otro simpático tónico, que es más agresivo, más acelerado, más fuerte. Todos tenemos, digamos, la parte de biotipos, y los biotipos también tenemos que relacionarlos con las actividades de la vida diaria o como son, para poder entenderlo y para poder comprender también parte del tratamiento. Pero es algo muy bello de que puedo pensar de que sí podemos buscar esa curación, pero buscar esa curación nosotros solamente como unos estimuladores, y voy a decir un estímulo en el 10, el 20%, el otro 80%, y es ese propio ser humano el que debe lograr esa propia autoorganización. Y es ahí donde no desconocer todos esos procesos de nuestros órganos, cómo funciona el pulmón, cómo funciona el riñón, cómo funciona la parte del colon, cómo funciona su corazón y cómo funciona su cerebro y su sistema nervioso autónomo y su sistema de su red hormonal y su red inmunológica, para que se dé una adecuada neuroinmunología y pueda solucionar su problema. Eso es lo que hay que tratar de buscar, no tratar de bloquear. Cuando yo doy una dexametasona, doy un corticoide y lo pongo en la piel, desaparece esa lesión. En un 90% desaparece la lesión o más, desaparece ahí. Pero ¿desaparece la situación que lo está causando? No. La idea es por eso, entender el origen, más no en la expresión, y no trabajar sobre la expresión. Como somos médicos y este mundo anda acelerado, casi siempre por lo momentáneo nos queda más fácil es recetar para esconder, recetar para bloquear, recetar para... O sea, vamos al síntoma. Claro, y como estamos diciendo, pues yo soy médico y yo estoy recetando, ya hice mi parte y paré de contar. Pero si estuviéramos realmente compenetrados, conectados con ese ser humano, deberíamos decir, venga, analicemos, miremos bien el origen, cómo está. Algo muy sencillo, y yo quiero decirle, cuando trabajamos en balance clínica del dolor, estamos buscando algo que llaman los campos interferentes. Campos interferentes son aquellos sitios o momentos donde hubo alguna historia de trauma. Y alguna historia de trauma es el mismo cordón umbilical. Si esta persona tuvo una enfermedad que llama onfalitis, es decir, infección a nivel del ombligo, cuando nace, pues eso queda un recuerdo, Pero también cuando se puso la primera inyección y queda, digamos, a nivel de BCG que se pone en el hombro, o cualquier cosa, o el mismo momento del parto. Cuando yo trabajo y tengo que ayudar a que ese parto se dé, y tengo que utilizar algo que llama forceps o paletas o espátulas para poder extraccionar y sacar ese bebé por el conducto vaginal, pues eso queda una situación de recuerdo. Imagínate unos 30 minutos, unos 45 minutos, uno apretando el cerebro de ese niño, y es que ese niño no está, digamos, lo suficientemente formado para que tenga recuerdo. Es que el sistema nervioso, algo interesante, y es eso, a la tercera semana ya empieza el desarrollo a nivel de nuestro estómago. En el día 12 a 13, en el día 13 a 14 empieza ese desarrollo a nivel de nuestro corazón, y en el día 22 o 23 ya empieza a contraerse ese corazón para que impulse ese flujo a nivel de los órganos. Día 22, y hacemos algo que llama la parte de un aborto. Aquí en Colombia nosotros pasamos de la semana 20, y porque había que, no sé, pero pasamos a la semana 26, es decir, más formado para dónde el niño, estamos generando una agresión en un ser humano que ya tiene la potencialidad de vivir. Porque cuando estás eso, y cuando está la parte entérica y la parte del desarrollo del sistema nervioso central, se da en esa tercera semana. En esa tercera semana se organizan, digamos, la mayoría de nuestros órganos, y ya empieza, digamos, ya el crecimiento y desarrollo
perfectamente los órganos después de la tercera semana, en la cuarta semana y quinta semana, pero nosotros tenemos toda nuestra capacidad de potencialidad en la tercera semana. Entonces, dime, en ese momento, una madre que ha concebido, que está concibiendo un ser humano dentro de su vientre y fue violada, todo eso, o que es maltratada, eso queda grabado. Eso queda grabado y esa relación, digamos, entre en esa unidad de ese efecto y esa madre es una unidad. Se separa un poco cuando nace y se rompe ese cordón umbilical. Quiero algo muy interesante y voy a decirte. Ahí está el instituto en los Estados Unidos, que está el Instituto de Matemáticas del Corazón. Sí. Matemáticas del corazón. Sí, matemáticas del corazón. Y algo muy interesante es que cuando nosotros hemos encontrado, uno plantea que no, lo mejor es lo igual, lo normal, no digamos, los cambios. Entre latido y latido, si hay, digamos, cambios, ejemplo, un latido del corazón, 0.876 y el otro tiene 0.780, el otro entre latido y latido, el otro tiene 0.855. Cuando hay mayor variabilidad cardíaca, mucho mejor. Sí. Cuando estamos conectados con el corazón, con ese vago ventral, hay mayor variabilidad. ¿Y por qué es mejor? Mayor variabilidad, estamos más sanos, estamos más coherentes. Cuando hay menos variabilidad, cuando hay, digamos, en un momento de que tenemos que nuestro corazón funciona y los espacios entre contracción y contracción se reducen, hay menos variabilidad y aparecen mayores problemas, una arritmia, aparecen situaciones, es decir, es algo muy bello y algo también más bello que es, nosotros tenemos la intuición y nosotros dimos la intuición, tenemos un pálpito, se ha identificado y se ha estudiado de que ese pálpito se siente antes de que llegue esa información al cerebro 4.56 milisegundos. Es decir, antes. Eso. ¿Y dónde llega? A nuestro corazón. Es decir, por eso ese pequeño cerebro es tan hermoso. Que es algo. Mire, en lo último que he estudiado, y te digo que estoy más feliz ahora porque he encontrado unas respuestas hermosas digamos, a mi quehacer como médico. Leí sobre el corazón, es una sola capa, doble capa de músculo. Cuando yo estudié medicina, a mí me dijeron, el corazón son dos partes, dos músculos, uno que son las aurículas y otro son los ventrículos, y son como separaditos. Y ya. Bueno, entonces, no. Lo interesante es que es, digamos, la parte del español a nivel de que encontró de que el corazón es un músculo que está, un solo músculo que está doblado en forma, digamos, concéntrica sobre sí mismo, que a su vez es una doble hélice. Mira que algo interesante, doble hélice. Nuestro DNA es doble hélice. La expresión de la mayor, digamos, información es doble hélice. La Vía Láctea también es una espiral y esa doble hélice de nuestro digamos, genes se produce, digamos, para que pueda entorcharse. Eso debe ser doblarse sobre ella misma y doble hélice. Nuestro corazón es una capa muscular única, doble hélice enrolladita. Precioso. Entonces, digamos, estoy aprendiendo cosas que
no me lo imaginaba, que yo tenía presente hace 35 años a la de mi facultad y encontrar esto. El médico, el barcelonés en este momento, Josep Eri, encontró y estudió toda la parte de su corazón y cómo los disecaba, ponía y calentaba corazones de buey, lo que sea, y los ponía a calentar durante 2 horas, a hervir, entonces se consumía el cartílago, y después disecaba. Cuando nosotros digamos siempre buscamos disecar con pinzas, lo que sea, no, disecaba ese corazón con los deditos, la forma, y por eso pudo encontrar, no sé cuántos, 20, 25 años, 30 años, hablándole a los colegas de cómo era el corazón, y cada vez las asociaciones de corazón y todas cosas, y cardíacos de cardiólogos le negaban la verdad. Llegaron ya a entender de que la verdad era eso, un corazón, una sola fibra muscular envuelta en sí misma como una doble hélice, y murió dando una charla sobre la parte de cómo diseca el corazón, y murió ahí, murió en su salsa, murió amando lo que le gusta, y es esa. Bueno, Doc, quiero que nos alejemos un poquito de lo que hemos hablado acerca del del dolor físico, y entremos a hablar de algo que también duele. No sé ni dónde se siente ese dolor, y es el duelo. Que el dolor que le provoca a una persona el estar pasando por un duelo. Y quiero aprovechar para preguntarte, ¿cómo puede una persona superar el duelo? O mejor, ¿qué es el duelo? Empecemos por definir qué es realmente el duelo, y si esa expresión de superar el duelo está bien dicha, si es correcto eso de que se puede superar un duelo. Como te decía, Elizabeth Kubler-Ross, hay mujeres, digamos, yo creo que el mundo realmente tiene un proceso de cambio y mejoría gracias a las mujeres, no gracias a los hombres. La idea es que Elizabeth Kubler-Ross, en todo su proceso, psiquiatra, encontró de que la mayoría de las personas tienen como unas fases de vivir una pérdida Okay. como respuesta ante una pérdida o evento traumático. Digámoslo, ella hablaba de que, cuando contaba, y bueno, ¿qué te está pasando? Y todo eso, y vio de que se repetía como ese primer momento de respuesta de negación. No, esto no puede estar ocurriendo, no, esto no está pasando, nada, yo soy una persona muy fuerte, esto no es verdad, que yo no tengo cáncer, yo no tengo el problema de ese tumor, yo no tengo ese evento, no se murió mi mamá, Siempre como ese primer peldaño. El segundo peldaño es la parte de ira en contra. ¿Por qué Dios, si yo soy tan bueno, si yo soy tan caritativo, yo todos los días voy a misa, por qué me da este cáncer? ¿Por qué si yo soy persona, yo no soy malo, yo no he matado a nadie, por qué pierdo la casa? ¿Por qué tuve ese problema de que me llegó este desfalco o esta situación? Entonces siempre hablamos con ira contra el mundo, ira contra Dios, ira contra los otros, ira contra nuestra madre, ira contra nuestro entorno. Tercer momento es cuando hablamos de esa negociación, ese estado de si yo me mejoro, si yo rezo todos los días, si yo si yo me levanto temprano, si me mejoro, yo con esto ustedes generan como una especie de intercambio. Como si fuera un negocio. Pero lo cuarto es la parte de depresión, de tristeza, frente a eso de que ha hecho todo lo anterior, todo eso, y no tiene cambio. Para llegar al quinto estado o quinto momento, que es el de aceptación, donde, oiga, realmente sí, tengo un dolor, tengo un cáncer, tengo esto, me tengo que operar, me tengo que ir a hacer la parte de quimioterapia, radioterapia, me tengo que tomar ese medicamento para poder estar mejor, para poder vivir más años, para vivir con digamos, con bienestar,
aunque tenga, digamos, cambios en la actividad, no puedo hacerlo correr, no puedo saltar, no puedo hacer lo otro, o puedo comer, pero no puedo comer todo lo que comía antes, pizza, eso. Entonces, eso es interesante, pero algo importante es que no todos los que estamos en un proceso de duelo, que se hace todos los días, con la pérdida de un pajarito que tengamos nosotros, con nuestro perro, con nuestra pérdida de trabajo, con todo eso, vamos a pasar por algunas etapas del duelo y no necesariamente tenemos que pasar por las 5 para poder llegar al momento de la aceptación. Pero es completamente difícil de que a mí me ocurra un evento y que yo pase a aceptación ahí mismo, inmediatamente. No. O tengo la fase de ira, o tengo la fase de negación, o tengo la fase de, digamos, de compromiso o relación, o tengo la fase de depresión y después a la aceptación. Pero pasar de los momentos a la aceptación no se da. Eso es lo que... ¿Y por qué? Dime, César. No, dime. Pero lo importante, nosotros hablamos de que el duelo, siempre en nuestro proceso, decimos de que el duelo normal es aquel que se vive en 6 meses, 8 meses. Es decir, que uno tiene una posibilidad, la persona llora, la persona guarda su luto, la persona eso, y no está en la parte de negación, sino, digamos, en la parte, digamos, de depresión, de tristeza, entonces, pero la idea es que para la aceptación ya es cuando logra quitarse ese digamos, negro por un color blanco, ya sale, ya comparte, ya habla sin tener tanta situación de que llore a borbotones. Es algo fundamental. 6 mesecitos es un periodo que nosotros hablábamos de 4 a 6 meses, 8 meses, como proceso de duelo normal. Ya cuando aparece más tiempo y no se ha podido, digamos, lograr llevar a esa persona o que esa persona, digamos, pase a ese nivel de aceptación, hablamos de un duelo patológico. Y es donde... ¿Y qué pasa, doctor? ¿Por qué para una persona resulta tan doloroso perder a un ser querido, perder a alguien especial, aun cuando ya sabemos que eso va a pasar? Por ejemplo, tenemos un familiar al que le descubren un cáncer, le dan 6 meses de vida, digamos que en esos 6 meses empezamos a prepararnos para lo que va a pasar, pero cuando llega ese momento, igual el dolor está ahí y a veces pasa a ser ese dolor patológico que tú estabas mencionando. ¿Por qué ese dolor tan grande incluso cuando ya lo estábamos esperando, cuando ya era algo inevitable? Porque no se ha logrado. Yo puedo tener mi cáncer, pero mis familiares viven también esa situación de diferente forma. Hay algo interesante en los que manejamos, digamos, pacientes de cuidado paliativo en la fase terminal. A veces, o no, existe muy frecuentemente algo que llama esa situación del silencio. El silencio. Y hay silencio terapéutico y hay silencio, digamos, en la familia. Yo tuve una persona la cual conocí, en la cual la señora, una señora de 65 años, conocía su situación y sabía que tenía cáncer. Y los hijos, por su parte, sabían que tenían cáncer. Y los dos no hablaban de ello. Uno, porque la señora tenía temor de decirle a sus hijos de que tenía cáncer y que ya iba a dejarlos. Y los hijos no querían decirle a la madre y tocarle ese punto porque también sentían tristeza de que la madre, al saber de que se supiera la verdad, moría. Hubo un momento en el cual nos dimos cuenta de esa situación, de ese círculo del silencio, que hubo un momento en el cual pusimos y digamos, confrontamos las dos situaciones y emergió
de que la madre, la señora, sabía de su cáncer hace 5 meses y los hijos también sabían de su cáncer hace 5 meses. Y, O sea, los dos sabían, pero el otro no sabía que el otro sabía. claro, y en ese momento, cuando supieron eso, te digo, claro, lloraron, pero también Llegó como un alivio. y pudieron conversar amigablemente. Es decir, a mí es eso. Eso sucede muy frecuentemente en la parte del círculo de silencio, que es en los pacientes terminales o en los pacientes. Cuando yo, y sabemos de que ese binomio vida, muerte, es fundamental, pero cuando negamos la muerte y entendemos la muerte como un momento de pérdida y determinación de todo, se vuelve triste la muerte. Cuando entendemos la muerte como esa posibilidad de trascender, esa posibilidad de continuar ya en otra forma diferente y que dejamos nuestro cuerpo, dejamos nuestras sensaciones, dejamos todos nuestros problemas, dejamos todas esas deudas, se hace hermoso el poder dejar este cuerpo para poder trascender a otro nivel. Eso es como hablamos de la muerte. Afrontar la propia muerte es fundamental. El poder visualizarnos cómo queremos que diga el epitafio. Aquí yace César, una persona que trabajó y luchó, hizo toda la parte. Bello. O aquí yace César que no hizo nada. Es poder pensar eso. Ese va más acorde a la realidad. No, hace todo y lo que. Pero César, es importante de que afrontar nuestra propia muerte es fundamental. Y no cuando tengamos Quisiera que hiciéramos un paréntesis ahí, doctor, perdón la interrupción. Quisiera que hiciéramos un paréntesis para tocar ese tema de la muerte un poquito más adelante y para ir como redondeando el tema del duelo. ¿Cómo podemos nosotros acompañar a esa persona que está en duelo de la forma más adecuada? ¿Qué errores se cometen normalmente cuando estamos acompañando a una persona? Por ejemplo, decirle, ánimo, tienes que ser fuerte, que son frases de cajón que se repiten todo el tiempo en una situación como esta. Son frases que ayudan o que por el contrario están haciéndole más daño a la persona. ¿Cómo puedo acompañar a alguien que está atravesando el duelo? Si entendemos la palabra que dice acompañar, es acompañar. Okay. Cuando digo acompañar, es estar. Muchas veces estar y la otra persona decir, gracias por estar aquí. Pero no gracias por decirme que no tengo esto. Gracias por no agredirme por lo que, digamos, he dejado de hacer. Gracias por no es la situación de si realmente ayudo a acompañar a ese ser humano, estoy, digamos, estando y siendo con él, pero no estoy ayudando, no, es que tú no tienes ese problema, es que tú no tienes, no, es el duelo. Y si ya hay algo de identificar en la parte de que, digamos, hay un diagnóstico de un cáncer, la idea es, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Y qué quieres que te ayude en ese proceso? No, ¿qué puedo hacer por ti? Mejor, yo voy a buscar esto, que sé que con esto también puedo modificar y ayudar a que ese proceso que está generándose en mi interior pueda cambiar. Perfecto, pero la idea es que vamos a cambiar la alimentación, pero no, venga, no, olvídate, tienes que seguir comiendo la chatarra del mundo y todas cosas. No, en un momento, digamos, esa chatarra, si hay en un momento ahí no tenemos más comida y nos tenemos que comer esa hamburguesita, pues nos comemos hamburguesita, pero no que nos comamos la hamburguesita todos los días, en la mañana, en la tarde, en la noche, no que tomamos y bebamos todos los días, pero un vinito que el resveratrol nos ayuda en esa parte de estar, digamos, esa energía, hay que tomarlo. Y si nosotros decimos, oiga, aquí está parte de ese proceso, pero no la botella entera. Entonces, vamos a concluir. El proceso de duelo es un proceso normal, es un proceso que se debe dar
para poder resolver esa situación de trauma o ese evento o esa pérdida. Pero no todos vivimos los 5 fases. Podemos vivir 2 o 3 fases, pero sí, indudablemente, debemos llegar al momento de aceptación, no de resignación, no de resignación. Cuando tú te resignas, dejas de hacer todas las cosas. Que cuando uno dice, en los cuidados paliativos decimos, cuando una persona llega a cuidados paliativos es porque hay algo más que hacer. Cuando los médicos normalmente nos envían los pacientes a las personas que manejamos dolor y cuidado paliativo, es yo ya no sé qué hacer con usted, ya no tengo nada más, vaya para allá. Y eso es la situación más agresiva. Aunque bueno, el hecho de mandarlo ya sueltan, ya está soltando. Gracias. Pero el hecho es eso, cómo paliar, cómo ayudar, cómo acompañar a eso, a un buen morir, a un buen, digamos, terminar esa fase de la vida tangible para pasar a una vida más emocional, más a otro nivel. Sí. Pero es eso. Entonces, el trauma es algo que es evidente. La parte del duelo es algo que son respuestas y son procesos a ese trauma, pero siempre debemos estar ayudando a que esa persona llegue a esa fase de aceptación, no de resignación. Doc, ¿qué papel tiene la culpa dentro del duelo? Si yo de pronto me siento culpable porque no estuve más tiempo con esa persona, porque no pude haber hecho más, porque no le pedí perdón, porque no perdoné, en fin, ¿cómo la culpa puede agrandar o minimizar el sufrimiento que se siente en el duelo? Es la segunda fase del duelo, la ira en contra, es eso, la parte, entonces ira contra Dios. Es que, ¿por qué la idea? Entonces en ese dialogar, es que yo fui muy malo, eso, pero entonces digamos, en cierta manera estoy diciendo, reconociendo las cosas, pero y pasa entre la segunda y la tercera, donde ya viene una especie de, digamos, negociación. Así yo pido perdón, me mejoro, tal, pero cuando todos esos procesos son fundamentales para que yo realmente dé ese paso, pida perdón, se dé una posibilidad de, digamos, decálogo, porque uno no solamente es, sí, acepto que fui muy malo contigo y no hago más, no hay proceso digamos, de cambio. Pero cuando yo digo, realmente me voy a dedicar a esto, a lo otro, acepto y hago propuestas, pero es realmente ahí. Porque si yo digo, me resigno, es que mi papá me educó así, mi mamá me educó así, yo viví en una parte donde era pura agresividad, entonces yo me quedo en la agresividad y me resigno a que tengo que ser agresivo y todo esto. Es eso, no voy a cambiar nada. Y esa es la situación donde normalmente mucha gente vive en ese estado de agresividad y nunca va a cambiar ahí. Hay que tratar de buscar técnicas, y las técnicas de respiración son fundamentales para poder que baje ese estado de simpaticotonía, pase a un estado, digamos, de trabajo, que también puede trabajar en la parte del sistema vagal a nivel del parasimpático, pero la idea es que trabaje el vago ventral, y el vago ventral es siempre en la respiración, buscando con la mano en su pecho y buscando, y algo interesante, César, en balance, en la IA nos parece fundamental, entonces la atención y la intención, hacer siempre con atención y con intención, pero la hemos modificado y hemos puesto la A y E, y la atención con la intención de que esos pensamientos, ese amor, esa tranquilidad esté en nuestro corazón, pero con la emoción. Ese sistema vago, el neumogástrico, el vago,
el núcleo está en el bulbo, y en el bulbo también está el trigémino, y el trigémino es el que inerva la parte de la cara. Entonces, con la emoción y con la alegría de lo que estamos haciendo, cambia, respiras, hay algo que busca y busquen la respiración cuadrada. Entonces, interesante hacer eso, pensar en la parte en la coherencia con nuestro corazón, y cambia. Hay unas posibilidades bellísimas. Ya se nos va acabando el tiempo, Doc, y quisiera que tocáramos el tema que quedó pendiente, y es el de la muerte. ¿Por qué nos cuesta tanto a los seres humanos hablar de la muerte, aceptar la muerte? ¿Qué conversaciones deberíamos tener en familia acerca de la muerte, y sobre todo, cómo lograr que esas conversaciones fluyan con naturalidad, que no sea un tema tabú, que sea un tema que podamos integrar dentro de nuestras familias? Lo primero, que no se dé la negación, no se dé la negación frente a la muerte de un ser querido, de algún evento, algún amiguito del hijo. Es decir, se traiga a colación y cuéntame, ¿qué estás sintiendo? ¿Cómo te causó? ¿Qué es lo que te produjo la muerte de ese amiguito? ¿Qué te produjo la muerte de ese pajarito tuyo, de tu perrita o perrito, o el daño de ese carrito? Si nosotros ayudamos a que se dé la negación, no llores, no, venga, yo mañana te compro otro carrito, no, mañana salimos y compramos otro pajarito, Entonces, lo que estamos es ayudando a hacer esa negación, y ese niño no va a ayudar a hacer ese duelo. Y eso es lo que frecuentemente hemos hecho. Hemos tapado y hemos negado esa posibilidad de desarrollo del duelo. Y no hemos dejado que ese niño esté, digamos, en fase de 1 a la fase 4, que es la depresión y la tristeza. Es que la tristeza no es mala, la tristeza es un momento que me permite, como la tortuga, parar, bajar la frecuencia cardíaca, bajar nuestra, digamos, respiración, para que puedan de pronto fluir otras cosas y poder, aunque ese momento es, digamos, agradable para todo el mundo, es necesario que lo vivamos. Ese niño, cuando negamos, y lamentablemente hay muchas muertes muy agresivas. Esa sí es una muerte difícil de entender. ¿Cómo decirle a una madre que acepte que le mataron a su hija? No es fácil, porque cada ser humano vive y evalúa las cosas de una forma subjetiva. Pero sí, no es negarlo. Si nosotros negamos ese evento, estamos generando de que esa situación se guarde y no se solucione. Cuando buscamos de que se hable, se converse, se llore, acompañemos a una persona sin decirle, no, siga llorando, no, llora, ven, te presto mi hombro, ven, te presto mi regazo para que guarde aquí, ven, te abrazo para que sigas llorando, y poder estimular. Llora, piénsalo, cómo te sentías agradable, lo que te enseñaba, lo que te dejó, lo que, digamos, dejaste de hacer con la persona. Esa, en cierta manera, permite de que nosotros ayudemos a que ese ser humano pueda llegar a ese quinto fase, que es la aceptación. Nosotros no podemos dejar de hablar. Cuando hablamos, algo interesante, y lo estoy diciendo, que últimamente estoy entendiendo, yo soy católico y profeso la fe y me gusta, es lo que hizo Mel Gibson con La Pasión de Cristo. Sí. Pudo trasladar ese momento tan dramático y crucial para el momento de la muerte, y espero que el próximo año lance la parte de la Pascua, y lo va a lanzar la Pascua, porque los 40 días que quedó Jesucristo entre todos los apóstoles y todas, 40 días de enseñanza después de haber resucitado, es fundamental. Entonces, yo lo que quiero plantearle, y aquí voy a decir algo, es que si podemos hablar y tener presente la muerte, no como la terminación de todo,
se abren las posibilidades. Si yo digo todo lo que hago termina en ese momento donde para mi corazón, para mi función de tocar y me voy al hueco, triste, triste, triste. No debe ser así. Debemos pensar de que una muerte natural es fundamental, de que acompañamos a ese ser humano en el hecho de muerte en casa, no en la parte. Hay algo que es fundamental, César, aquí en Colombia nosotros tenemos algo que llama la voluntad anticipada. La voluntad anticipada es nuestro, digamos, documento donde firmamos cómo queremos morir, dónde queremos morir, qué queremos que haga si nos faltan nuestras 5 funciones y quiero que me manejen dolor, ta, ta, ta. Además, también tenemos una obligatoriedad. Si nosotros no ponemos la negación, nuestros órganos pueden ser donados. Entonces, todos los colombianos somos potencialmente donantes hasta que no, sí, donde diga que no. Ahí te invito a que en ese binomio salud, enfermedad y en ese binomio vida y muerte, la muerte es un requisito de hablarlo, conversarlo, entenderlo. Y además que es lo único que tenemos fijo y tenemos en común todos, ¿no? Ricos, pobres, negros, blancos, grandes, chiquitos, todos vamos a pasar por ahí. Todos vamos a pasar, pero también tuvimos una oportunidad de que crecimos, nos desarrollamos, morimos, pero trascendemos. Si finaliza ahí, vivir no se hace agradable. Vivir se hace agradable cuando pensamos de que yo lo que estoy construyendo aquí en este momento en la tierra, en la relación contigo, en la relación con Juan Carlos, con todos mis pacientes, con mi esposa, con mis hijos, es para poder disfrutar a otro nivel, así, a otro nivel, más bello, más libre. No tengo las ataduras de esto, no voy a tener que echarme perfume ni nada, sino antes voy a vibrar en otra dimensión más hermosa. Ese es mi pensar. Disfruté mucho cuando los astronautas llegaron a la Luna hace poquito. Sí. Eso es un paso grandísimo, pero es un paso grandísimo pensar de que nuestro universo es increíblemente grande, majestuoso, y que no somos los únicos, pero no morimos cuando nuestro cuerpo se deteriora. Es simplemente una transición. Vamos con ya la parte final, doctor Roberto, y un par de preguntas que tengo ahí en el tintero. Después de tantos años de experiencia, 35 años como médico, más de 11 años con la Clínica del Dolor, ¿qué entenderías tú hoy o cómo definirías hoy en una frase el hecho de vivir bien? ¿Qué es para ti vivir bien? Disfrutar de la escasez, disfrutar de la escasez y disfrutar también de la abundancia. Alegría. Eso, alegría. Y no digo, y cuando digo yo lloro de alegría, sabiendo que mi mamá murió hace 4 años y que aprendí de esa muerte. Alegría de que viví con ella y disfruté. Viví con mi papá, hace 30 años murió. Alegría de que pude trabajar aún así en un momento difícil de Armenia, Quindío, en el terremoto, pero pude trabajar y pude ayudarle a otras personas y pude ayudar y he podido ayudar. Es eso, he podido consolidar una familia. Alegría, digo que alegría. Algo interesante, te digo, Agua Blanca, no sé si recuerdas, Agua Blanca en Cali, es una zona muy deprimida y todo. Decían, definan salud. Dice, es la capacidad de ser felices. Eso lo decía las mujeres en Agua Blanca. Entonces, digo que no es no tener enfermedad, no es no tener dolor, no es no tener deudas. Yo digo, soy el hombre más feliz que tengo deuda porque me tengo que empezar a pagarlas. Y tengo que al menos los bancos me llaman a fin de mes. Los grandes amigos, la todo, es eso. Entonces, bueno, no sé. ¿Qué
¿qué le podrías decir a alguien que en este momento está atravesando por una situación de dolor y siente que nadie lo está entendiendo? Eh, que busque una, digamos, una clínica, a un médico que entre en sintonía, que lo escuche, la escuche y que aún así le proponga, digamos, oportunidades, pero también le diga, debes seguir haciendo esto, seguir. Debes, digamos, buscar dentro de ti esas potencialidades y esa capacidad todavía de poder movilizarte, poder sonreír, poder hacer crucigrama, poder hacer el sudoku, de poder leer, poder ver o poder oír. Es decir, gracias a eso, hazlo. Yo creo que es busca una clínica donde te puedan escuchar y entender. Si no te escuchan y no te entienden, no es el sitio, es otro. Pero el dolor tiene un origen y hay que buscarlo, no solamente bloquearlo o frenarlo o esconderlo. Doctor, y ya para terminar, si de este episodio las personas que nos vieron pudieran sacar un aprendizaje, una idea, solo uno, ¿cuál sería ese? Que se escuchen, que reconozcan que el ahora es lo real y con el ahora es la relación consigo mismo, con su familia o con su trabajo y ahí hay una oportunidad de vivir ahora para poder que lo incierto que es mañana podamos vivirlo. Y el pasado pasó, pero de él tuvimos que aprender. Pero el ahora, disfrutar de la hora, disfrutar de la hora. Roberto, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir toda esa experiencia, toda esa sabiduría con respecto a acompañar a una persona en el dolor. Si alguien quisiera ponerse en contacto contigo, tener más información acerca de la clínica, acercarse a la clínica, ¿cómo pueden contactarte? ¿Cómo pueden contactar la clínica? En nuestra página www.balanceclinica.com es eso, está, yo creo que puedes dejar ahí un link o la idea, pero estamos abiertos, estamos en Armenia, Quindío, Colombia, donde es, digamos, el centro del eje cafetero, del café. Sé que ahí hay una posibilidad, el aroma, el olor, el disfrute, hace que nuestro entorno sea hermoso y se hará más hermoso y armonioso si nos visitan y conocen a nuestro Quindío. Y Quindío viene de una palabra que se llama Quindu Sedén, por los indígenas, que son los indígenas quimbayas, que eran orfebres y manejaban el oro bellísimamente. Entonces, vengan al Quindío, el Edén, el paraíso. Pues nada, Roberto, de nuevo muchísimas gracias. Estamos en contacto. Seguramente hay muchos más temas de los cuales podemos hablar más adelante en otro episodio. Yo pues me voy despidiendo también, no sin antes reiterar el agradecimiento y una invitación a un futuro episodio. Muchas gracias, Roberto, por habernos acompañado. Gracias, César. Gracias a todos tus oyentes, televidentes, de todo corazón y con coherencia desde el corazón. Gracias, gracias. Y ya saben, aquí nos vemos en este espacio, en este
podcast de historias de fracasos con final feliz. Yo soy César Agudelo. Les pido el favor de que se suscriban, de que den me gusta, de que compartan, de que comenten. Es algo que a ustedes no les cuesta absolutamente nada y a nosotros como creadores de contenido nos ayuda un montón. Ya lo saben, se los digo siempre. Si este episodio les gustó, compártanlo con sus amigos, y si no les gustó, compártanlo con sus enemigos, pero compártanlo, no se lo guarden solamente para ustedes. Nos vemos más adelante en un episodio más de Vivir para Vivir, estas historias de fracasos con final feliz. Cuídense mucho. Chao.